Hola, buenas tardes, profesor. Este grupo está conformado por Alfredo José Vargas, Néstor Salamanca, Carlos Contreras y Freddy Díaz García. Entonces vamos a proceder a hacer el análisis de cada uno de los textos escogidos para al final cerrar con algunas conclusiones. El primer texto que escogimos es el que se llama Convivencia negociada y gobernanza ambiental en áreas protegidas del Perú. Esencialmente lo que ese documento presenta es un análisis de cada una de las estrategias de gobernanza que se han implementado en el Perú y que esencialmente son negociadas entre las comunidades y lo que se denominan allí jefaturas de áreas protegidas. La investigación se desarrolló en 21 áreas protegidas, esencialmente a través de entrevistas a las jefaturas, a jefaturas de cada una de esas 21 áreas para conocer cuáles son las condiciones que se han desarrollado allí en las áreas escogidas. Entonces, en el texto se puede identificar además el enfoque de gobernanza que se denomina convivencia negociada, que es esencialmente un contrato social que se crea entre las comunidades y las instituciones del Perú, que esencialmente lo que busca es un reconocimiento recíproco de la comunidad hacia la institucionalidad y viceversa. Ahora, el texto además identifica algunas dificultades, como por ejemplo que las áreas protegidas fueron creadas sin el reconocimiento de las comunidades y además sin el conocimiento cultural de cada una de ellas. Además que los mecanismos de participación son verticales y todo se define desde el Perú. Por supuesto, eso implica mayor calidad en las decisiones y que le quita un peso a las comunidades y a sus cosmovisiones. Por último, se prioriza la mayoría de proyectos económicos y de infraestructura sobre la conservación y por supuesto eso genera otro tipo de dinámicas. Ahora, también identifica algunos aciertos, como que se evitan los desalojos a las comunidades, eso ya no se hace en buena medida porque hubo un cambio de paradigma en el que pasó de la conservación sin gente a una conservación en que las comunidades tienen un peso particular y de mayor importancia. Y por último, hay una gestión compartida de la conservación de la mano de las comunidades. Eso al menos desde el papel. Porque además el documento, y con esto voy terminando, identifica, más que identifica unas relaciones entre las comunidades y las jefaturas de las áreas protegidas. Uno es que hay unos acuerdos de conservación, que esencialmente son compromisos a los que se llega entre las jefaturas y las comunidades para alcanzar objetivos de conservación en contraprestación de recibir algunos beneficios económicos y algunos técnicos. Y finalmente hay un comité de gestión, que es el que crea el plan de conservación, pero que esencialmente en la práctica se convierte en consultivo, pero no tiene posibilidades mayores de que las comunidades tomen decisiones. Ok, uno de esos ejemplos claros, directamente un estudio de caso de aquí de Colombia, fue el que sucedió en el Parque Nacional Apapó, la Amazonía colombiana. Este conflicto comienza pues por la gobernanza que existía entre la protección de una zona determinada como una zona de protección tal, pero también con la articulación que representa una también muy importante para eh, además de eso, dentro del Parque Nacional Apaporis existe unas comunidades indígenas que se encuentran debidamente reconocidas por la UNESCO, que pues a causa de los conflictos que se venían generando de la concesión del título minero y las comunidades indígenas, pues empieza todo este conflicto entre la gobernanza del territorio sobre las actividades ancestrales y culturales que se desarrollaban por parte de la actividad en contraste con la actividad minera que se pretendía desarrollar. En ese orden de ideas, pues es bastante tangible algunos conflictos de gobernanza del territorio, sobre todo teniendo en cuenta lo que quiere decir con la fragmentación institucional o gubernamental, porque no puede ser posible de que una institución nacional del orden nacional como el Ministerio del Medio Ambiente, pues declare una zona protegida y al mismo tiempo
el Ministerio de Minas y Energía esté también otorgando un título minero para extracción de oro. En ese orden de ideas, pues es bastante importante que desde ese mismo momento se empieza a dar importancia o relevancia dentro de los temas que tienen que ver con la gobernanza participativa de las comunidades, el patrimonio intangible que representan aquellas comunidades que llevan muchísimo tiempo de estar dentro del territorio, enfocado a su cultura, a sus tradiciones y a sus usos. El caso que se escogió fue el desafío de la gobernanza policéntrica para el ecoturismo en áreas protegidas, en el caso del Santuario de Flora y Fauna, Los Flamencos en La Guajira. Entonces, pues allí se dice que la normativa tiene esta área definida, es un santuario de flora y fauna definido hace 46 años. Sin embargo, pues allí se desarrollan actividades ecoturísticas donde divergen diferentes comunidades y eh, en muchas ocasiones, si no es que en todas, la toma de decisiones está determinada en especial por dos grandes entes que es Parques Naturales y la comunidad Guayú. No obstante, pues allí residen otras 7 comunidades de la misma etnia, las cuales no se tienen en cuenta. También hay grupos de afro-guajiros, mestizos y población local sin vinculación étnica, los cuales en la mayoría de veces no se tienen en cuenta. Eh, Esto, pues, crea diferentes actores, los cuales, en la perspectiva policéntrica, pues es más difícil generar un enfoque central donde todos estén alineados. Se menciona que ni siquiera las entidades estatales a nivel nacional y a nivel regional pues están en línea y cada quien va por sus intereses propios y hacer sus debidas diligencias dentro del área. Entonces, aquí, pues también se tienen los problemas de gobernanza de que solo ciertos grupos van a tener incidencia en la toma de decisiones y los otros grupos, tal vez comunidades, como ya se indicó, no se van a tener en cuenta y quedan por fuera de esta toma de decisiones, lo cual va a generar un conflicto en el uso de territorio y a su vez, pues la área de conservación y los objetivos de conservación que no van a estar alineados con todas las comunidades. Pues esto a ser un territorio en especial de los Guayú, pues tiene su propia incidencia y su propio mandato por esta comunidad étnica, lo cual dificulta un poco el uso del ecoturismo, por lo que ellos son los que van a restringir quiénes son los que van a poder hacer actividades y quiénes no. Entonces, dentro de esto, pues la autoridad ambiental tiene unas grandes falencias, puesto que no está presente en todo momento. eh, Hay condiciones de pobreza que se aumentan, la gente no se ve representada por ciertos líderes y estos líderes pues se enfocan es a sus propios intereses. También pues las competencias institucionales diversas como ya se nombró pues tienen diferencias entre ellos mismos y pues pueden divergir con los intereses de la comunidad del área, por lo cual pues no hay unas reglas claras y para esto pues el autor propone que se deben robustecer capacidades entre las comunidades responsables junto con las entidades de allí, donde pues cada quien debe asumir su responsabilidad en el uso y manejo y conservación pues de esta área para tener los objetivos de conservación bien enfocados y que estos persistan. eh, Dentro de lo que se propone por el autor es eh, una, una gobernanza comunitaria a multinivel y colaborativa que sea un poco más eficaz y que tenga en cuenta a todos los actores, no solo en el caso de informarles y hacer como audiencias participativas, sino que sean de verdad actores que tengan influencia en la toma de decisiones. Básicamente eso. Le doy paso a mi compañero Carlos.
el artículo que yo leí fue Oportunidades y desafíos para la gobernanza compartida en 3 sistemas municipales de áreas protegidas en Colombia: Urrao, Carolina del Príncipe y Santa Rosa de Osos. Pues, partiendo de ese punto, lo que establece es el comportamiento de la conservación de áreas protegidas y el establecimiento de estrategias complementarias de conservación. Entonces, con esas estrategias complementarias lo que se busca es quién o con quién se puede establecer esa gobernanza sobre las áreas protegidas. Y cómo la misma ha mostrado éxito en disparidades de casos, ¿sí? Donde se muestra pues, la efectividad de las medidas tomadas en cada uno de los escenarios y en cada uno de los CIMAP establecidos. Pero por otra parte tiene la contraprestación de que los CIMAP no tienen un ordenamiento jurídico o no están incluidos normativamente. Entonces, al no estar incluidos en una norma, no tiene la capacidad de financiación. Entonces, ¿cómo entrar a articular esas estrategias complementarias de conservación a las áreas protegidas cuando los recursos no están ni siquiera disponibles para ese macro de protección como son las áreas? Entonces, en ese punto lo que establece es cómo lo articulamos a los planes de ordenamiento territorial y establece cómo lo hizo cada uno y las capacidades técnicas disponibles que tenía cada uno de los municipios. Pero entonces ahí es donde entramos a mirar una cosa, y es los retos, o sea, como resumen general de los 4 documentos, los retos que tiene la gobernanza es la transición o gradualidad que tiene la misma hacia una gobernanza compartida con la comunidad. Mientras no haya una gobernanza o una cogobernanza, pues dichos escenarios no se van a dar de una forma célere. Todas las decisiones no van a incorporar las voluntades de la comunidad que maneja el territorio. Y eso es muy importante de tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son esos esfuerzos comunitarios? ¿Cuál es la viabilidad técnica que se le da y la sostenibilidad a largo plazo de los recursos para ese sostenimiento? ¿De qué vive la comunidad en esa área de manejo de protección? Entonces, es muy difícil entrar a establecer áreas protegidas sin tener en cuenta la comunidad que habita en ellas previamente. Entonces, eso es muy importante como marco de la corresponsabilidad en la gobernanza de dichas áreas. Entonces, ¿cómo establecemos una ecorregión partiendo de una generalidad o de una particularidad? Y es qué ambientes necesitamos conservar y por qué. Pero lo más importante todavía que ellos, ¿con quién conservar? Que es una dinámica que no se ha preguntado mucho. Y es, tenemos en cuenta siempre para qué conservar, pero no con quién vamos a conservar. Entonces, la articulación entre la norma y los actores es muy importante, donde se relacionen actores, pero sean tenidos en cuenta para la toma de decisiones y no sean netamente participativos. Eso es importante para la gestión adecuada de un territorio. Entonces, ahí en eso, lo que miramos es que el perfil de la gobernanza debe incluir como tal la toma de decisiones comunitarias. Y eso no se tiene muy en cuenta. Es lo que vuelve un CIMAP operativo o desoperativo. Y eso lo establece el artículo. Como en las 3 regiones, pues hacer ecosistemas, condiciones particulares municipales muy diferentes, recursos muy diferentes, tenemos unos resultados que pueden ser evaluados. Y desde el punto de vista de los parques nacionales, áreas protegidas específicas, no solo los recursos estatales presentan unos retos, o los recursos o la articulación de las áreas protegidas. Esos retos no solo son el centralismo, los retos pasan mucho más de ahí, o sea, tenemos que mirar es cómo cogobernamos en esas áreas, pero adicional de ello, cómo incorporamos cosas que no tienen ni siquiera en cuenta los autores de los 4 artículos, y es qué pasa con el orden público. Ese orden público que me limita la capacidad técnica operativa sobre el territorio. Esa es una parte muy importante. ¿Cómo actuamos desde la corresponsabilidad para poder transitar hacia la gobernanza de participación? Y eso nos invita a un escenario de evaluación muy bueno, en el cual las lecturas nos permiten una articulación adecuada del escenario actual colombiano y peruano, ¿sí? Pero, pero partiendo de los puntos comunes. Tenemos problemas, tenemos retos, pero esos retos también nos abren la puerta a unas oportunidades, porque lo que vemos es que
pueden haber CIMAP, pueden haber CIDAP, como los que estableció Antioquia, pueden haber ACMs, áreas de conservación municipal, y eso nos permite integrar un plan de ordenamiento territorial más ordenado, pero tenemos que involucrarlo a esa conservación. Entonces, en ese punto es la invitación puntual a no ser tan normativos, sino más bien más aplicativos hacia el territorio. Un instrumento bien definido permite un ordenamiento mejor que 10 instrumentos desarticulados uno con el otro, lo que nos decía Alfredo. Entonces, no es posible que haya una licencia ambiental ¿para qué? Para explotación o una licencia minera, un título minero, y a su vez se declare la protección como área de protección especial o área de protección y manejo. Entonces, esto que necesita una articulación global y eso pues tiene unos retos particulares. Entonces, es muy chévere la temática, es muy interesante las 4 lecturas, pero entonces lo que nos indican ahí es cómo estructuramos una ecología principal como eje de desarrollo. Y esa es la conclusión principal. Podemos partir hacia la gobernanza comunitaria en el punto en el cual las comunidades sean tenidas en cuenta en las tomas de decisiones. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con la clasificación de actores entre menor peso y mayor peso, porque todos tenemos la misma relevancia en un territorio. Entonces, en el punto en que dejemos de ver asociaciones campesinas, agremiaciones como de menor peso que las corporaciones municipales, porque son las que toman las decisiones, en ese momento la responsabilidad va a caer realmente sobre el territorio en general y el territorio como construcción social. ¿Listo? Muchas gracias.